Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Lo que está pasando en el mundo, Petro está revolucionando el mundo entero. Las calles de Nueva York atibotadas de gente porque están hoy protestando en contra del genocida que se quiso presentar en la ONU y fue despreciado por las mayorías. Los países serios se pararon, se pusieron en pie, comenzó una gritería completa en el auditorio. Se fueron muchísimo en cabeza de la comisión colombiana que estaba ahí en cabeza de la señora vicepresidenta Francia Márquez. Salimos de ahí todos corriendo para no escuchar al genocida. Y bueno, esto se está saliendo de control en la ciudad de Nueva York porque el señor presidente Gustavo Petro está tomando la batuta literalmente. Se fue por allá para una de las protestas pro-palestinas. Oiga, enorme, grande, qué cosa tan enorme. La gente hablando así. Ante la Asamblea General de... Así más o menos lo cubrió Caracol. Vamos a seguir hablando de varios cubrimientos y del discurso que el presidente... Discurso en la ciudad de Nueva York. El man que no habla inglés, pues tenía traductor para su discurso y la gente igual lo aplaudía y hoy se vuelve un referente de esta lucha en contra de lo que está sucediendo en Palestina. Bueno, antes de continuar quiero hacerles una invitación a que por favor se suscriban a su canal del Profe Dani. No deje pasar el tiempo ahí, la parte de abajo dice suscribirse, denle like, comparta y deje comentario que diga yo apoyo a Palestina, Petro líder mundial. Vamos a trabajar esos dos numerales, Petro líder mundial y yo apoyo a Palestina. Esto se está saliendo de control, mi gente. La gente está despertando literalmente. Se mamaron de este genocidio que está ocurriendo y como dice el presidente, si no salvamos a Palestina, entonces no vamos a poder salvar la humanidad. De igual manera, también les voy a pedir encarecidamente que nos apoye al periodismo independiente con sus donaciones a David Plata y Neki. Gracias por sus donaciones, 305-260-6968. Bueno, vamos a avanzar. Ahora sí, vamos a ver qué sucedía. Hizo un fuerte llamado a la situación que está pasando en Gaza. Ahí estaba entonces el presidente Petro, hace presencia allí en las protestas de Nueva York, en las protestas pro-Palestina. Llegó, por supuesto, acompañado de todo su equipo de gobierno que está allí en Nueva York. Ahí lo veíamos con una bandera de Palestina, por supuesto, llegando, está con el cantante Roger Waters, que también llegó a estas protestas que se está... Y eso de todo, que Petro acompañado de personalidades internacionales, él es músico, compositor, de todo, y pues la seguridad que lo rodeaba también yo muy sorprendido, en el cual los gringos lo protegen muchísimo. Ahí estaba el embajador de Colombia y la prensa de RTBC también, que se lo voy a mostrar ahora. Recordemos, ahí vemos en otra parte de la imagen al embajador Daniel García Peña, embajador de Colombia allí en Estados Unidos. 12:24 son las protestas que estaban al mismo tiempo también mientras Benjamín Netanyahu estaba haciendo su discurso y su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Señal en vivo a esta hora desde Nueva York. Que estamos ponchados, poncha Petro. Ahí estamos. Estamos ponchados, poncha Petro. Listo, ellos están en vivo y bueno, ahí tienen. Allí está Juan Camilo Merlano, está registrando. Yo le pongo esto más que todo para que vean la cantidad de personas que estaban en esta manifestación. Por supuesto, la visita del presidente Gustavo Petro, que está llegando allí Bueno, vamos a ver el discurso del presidente Petro. Ahí se subió a tarima con este señor reconocido que también está luchando en contra de esto. Y Petro hace unas peticiones bastante fuertes que les voy a mostrar ahora. Petro está pidiendo organizar, es más, Colombia va a pasar la solicitud para organizar el ejército libertador. Ya. Esto es grande, ¿oyó? Esto es algo histórico. Estamos viviendo momentos históricos. Vamos a escuchar. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército
the people and the nation should be involved to create this great army. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Then I ask from New York, I ask to all the soldiers of the USA Army, don't put your hands against the people, not against the humanity. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Disobey the Trump's order. Obey the order of humanity. Yo mismo me arrodillé como cristiano ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler. Myself, I was praying before the graveyards of the USA soldiers killing during the Second World War fighting against the fascism. Esos abuelos de los hoy mariners y soldados del ejército de Estados Unidos deben dar ejemplo y comprenderlos. Ellos en una gran alianza con pueblos de todo el mundo, con resistencias, dieron. Repito, eso es en plena plaza, creo que es en Times Square, si mal no estoy, donde se concentraba esa manifestación. Esas son las palabras del presidente y ahí tenía alguien que le estaba traduciendo porque el presidente no habla inglés. Y escribieron una página de heroísmo. These people that was the granddaughter and grandson of the people that was killing the Second World War were writing a great page of the heroism. That's why they have to be, let's use my own words, in the correct side of the history. Y derrotaron a Hitler y el gran peligro que se blandía contra la humanidad. And they defeat Hitler and all the risk of against humanity leading by the fascism. Entonces, ¿qué pide el presidente? Vamos a verlo claramente acá. Bueno, vamos a seguir sobre la manifestación. Ahí RTBC, la señal de la paz, entrevista a este señor, Roger Waters. Y pues este hombre justamente también se ha vuelto un estandarte en este sentido de la lucha en contra de lo que está sucediendo en Palestina. President of Colombia. Well, I'm really glad that he and the people of Colombia are evoking uniting for peace in the General Assembly, because the resolution that they're Básicamente dice, agradezco a la gente de Colombia, al presidente Petro, por traer esto a la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana, convocando unión y paz, una unión para la paz. Este es el señor músico y activista. El hecho es la manifestación como tal, wow, enorme. El mundo entero está en contra de lo que está sucediendo. Esto no es más que business. Esto no son más que negocios. Es la realidad, son negocios. Y estos negocios se marcan justamente en acabar, en arrasar con toda una humanidad para quedarse con una tierra estratégica como es la Franja de Gaza. Bueno, vamos al discurso porque de ahí el presidente sale. El presidente sale de ahí, de esa manifestación, de ese tarimazo que hizo. Sale y va a hablar inmediatamente allá. Dice, lo primero que tenemos que hacer, un diálogo entre civilizaciones. Propondría que sea en Qatar para podernos en la tarea de lograr que 2/3 partes de las naciones de la Asamblea de la ONU voten sí a esta resolución. ¿Qué resolución? Pues Colombia va a plantear una resolución para crear un ejército libertador. Vamos a escuchar. Ya se cerró el espacio de la diplomacia. Cada día hablando y hablando son más y más muertos hasta la desaparición completa del pueblo palestino. La humanidad tiene que actuar ya. Y lo que propuse a Naciones Unidas hace 2 o 3 días es que utilicemos el mecanismo de Uniting for Peace, pero por Palestina. Ese mecanismo dice que si un país
entrega una proposición a la Asamblea, un proyecto de resolución en donde se ordena a Naciones Unidas organizar un ejército de la humanidad para liberar Palestina. Si votan 2/3 partes de las naciones, es orden. Y ahí no hay vetos. Recuerden que la última vez que se intentó parar esto, Estados Unidos vetó esa votación porque no habían las 2/3 partes de la votación. Es más, muchos de los países, sobre todo de Oriente, de Medio Oriente y eso, se abstienen de ir a estas comisiones de la ONU porque no pueden entrar a Estados Unidos. Entonces, por eso el presidente estratégicamente pide que esa reunión y esa votación sea en Qatar. Que es difícil, pero creo que 2/3 partes de la humanidad están contra el genocidio. Incluso en el mismo pueblo de Estados Unidos e incluso en el mismo pueblo de Israel. Si lo hacemos en serio y Colombia va a presentar esa resolución, tenemos primero que hacer un diálogo entre civilizaciones, ojalá con esas grandes asociaciones de Estado que aún existen, reunidos en algún lugar, propondría Qatar, porque aquí de pronto ya no nos dejan entrar, propondría Qatar. Naciones Unidas tiene que pensar en cambiar de sitio, aquí no se puede vetar ningún país. Pero para esto que es urgente, y si Qatar quiere, y si no otro país, hacer la reunión de las fuerzas sociales y de las civilizaciones del mundo, la representatividad, es difícil, lo sé, pero las grandes asociaciones de naciones podrían configurarla para ponernos en la tarea de lograr que 2/3 partes de las naciones de la Asamblea General voten sí. Si votan sí, tenemos un reto. Configurar un ejército más poderoso que el de los Estados Unidos. Solo se puede hacer si se juntan las naciones, como se juntaron contra Hitler, lo mismo, y es contra Hitler. Y sé de la gravedad de lo que afirmo y de lo que se me viene encima, pero creo que no hay otra solución. Si la humanidad demuestra que es capaz de organizar un ejército para liberar Palestina, Gaza, el pueblo de Israel y el pueblo de Estados Unidos, sabiendo que se configuran sus ejércitos en los únicos que existirían en contra de la humanidad, estoy absolutamente seguro que muchos soldados del ejército de los Estados Unidos, recordando a sus abuelos que fueron capaces de morir en los campos de Europa. Y enseguida el presidente va entregando tareas, ¿vale? No es solamente ir a hablar, ya va a entregar eso. Y la tarea que va a dejar se la va a dejar a alguien en especial. ¿Será él el que va a liderar ese nuevo ejército? Ejército libertador pro Palestina. ¿Será el presidente Petro? Vamos a escuchar lo que pide, porque esto es hablando y pidiendo de inmediatamente. Y como universo, como humanidad, tenemos hoy que responder. Esta frase que guía esta reunión, y termino, tiene que volverse acción. No palabras, no reuniones más, una reunión más de las demás. Nuestra decisión como República de Colombia, mientras yo la represente, es actuar. Palabra y acción, decimos nosotros. Praxis, decían los alemanes. No llegó la hora de interpretar el mundo para los filósofos, sino que llegó la hora de interpretar el mundo y cambiarlo. Esa es la praxis. Los europeos nos enseñaron la praxis. Yo la aplico todos los días, teoría y práctica al mismo tiempo. Y aquí entonces no es solo teoría, no es solo palabras, tiene que ser praxis, palabra y acción. Y la acción hoy, compañero de China, es que se atrevan. Nosotros nos atrevemos. Abrimos el listado de voluntarias y voluntarias para ir a combatir a Gaza.
Unámonos. Oiga, mi gente, literalmente Petro está pasando la solicitud de conformación de del nuevo Ejército Libertador. Nuevo Ejército Libertador. Vamos a seguir escuchando. ¿A quién pone la cabeza? Pues a la potencia mundial. China. Vengan, chinos. Pongan ustedes también su firma aquí, que vamos para adelante, porque Colombia ya está adentro. Y seremos el ejército más poderoso del mundo. Y la democracia será y cesará el genocidio. Y podrá haber libertad en el mundo. Que una humanidad no es posible sino todas las personas que le entregan personas son libres. Ningún esclavo, ningún hombre o mujer bajo tiranía, ningún poder sobre la libertad humana. La libertad humana es la libertad de las personas. Y Naciones Unidas tiene que comprenderlo, porque llegó el tiempo de las gentes, el tiempo de los pueblos. La hora de la revolución ha llegado, y no es en un país, es en el mundo entero. Y el que no quiera creer, no crea. Pero las multitudes arrasarán por las calles y darán certeza a estas palabras. Si no hay revoluciones en el mundo, la humanidad perece. Las madres hoy que tienen bebés en todas partes, las jóvenes que quisieran tenerlo, o quienes ya las mujeres han tenido, sabrán que en las décadas de vida de sus propios hijos habrá una catástrofe sobre la humanidad, porque de la crisis climática habremos pasado al colapso sin reversa y veremos la cultura y los tiempos desgraciados de una civilización humana que perece en el planeta y no fue capaz de cumplir su misión, que su misión era llevar la vida a las estrellas y no quedarse aquí. Pero para ello, para lograr esa misión, necesitamos una humanidad unida y en paz. Unida y en paz, así es. Entonces, literalmente Colombia va a pasar la solicitud para la creación del Ejército Libertador. El presidente formalmente le pide al gobierno chino que sean ellos los que tomen la batuta, la iniciativa para esto. Y me da mucha risa porque al ver esto contrasta con todo lo que nos encontramos nosotros en las redes sociales, sobre todo en la red social de X, donde grandes personalidades de Colombia, por decirlo así, como Fajardo, como el mismo uribismo, Fajardo no es que esté muy lejos del uribismo, comenzaron a hablar en contra del discurso, ni siquiera haciendo un análisis del discurso, simplemente diciendo que Petro era un payaso, despectivamente hablando, sin análisis. Y cuando una persona me habla de tajo así del otro, yo simplemente lo dejo de escuchar. El hecho es que se tomaron el cuento de que el salón estaba vacío, que cuando Petro habló el salón estaba vacío. Y es que Petro no le estaba hablando a la gente que no lo quería escuchar, estaba hablándole al pueblo. Petro es pueblo y hoy está demostrado nuevamente acá, vean. Petro es pueblo, ahí estaba esto lleno de gente. Petro es pueblo. Ahí mientras vamos hablando, vamos mostrándole, estaba rodeado de pueblo. Pueblo gringo, pueblo internacional, pero igual es pueblo, igual es tarima. Ese es el espacio del verdadero líder. Y ahí es donde nuestro presidente Gustavo Petro ha estado y siempre va a estar. No en los grandes espacios de la élite que ha organizado la élite mundial para apartarse del pueblo, ¿no? Gustavo Petro huele a pueblo, sabe a pueblo y le gusta andar con el pueblo y el pueblo con él. Está más que comprobado. Pasa en Colombia y pasa en Nueva York y pasa en cualquier parte del mundo donde va nuestro líder mundial. No se le olvide colocar ahí en el mensaje numeral Petro líder mundial. Entonces, vea, hablando en esos términos, vea lo que está sucediendo. Este es un gringo. Este no es petrista, no. Es un gringo cualquiera que habla en su red social. Ahí está la red social de TikTok del hombre. Vea lo que dice. Breaking news. Gustavo Petro at the United Nations has called for a criminal investigation on Donald Trump. He gave one of the most amazing speeches that I've ever heard in UN history. In only 10 sentences, which I will share for you,
He makes a case how President Trump is leading the world into barbary and also extinction. Not just the United States, but everyone. He made comments that the media would rarely allow us to hear, and I think people are not hearing about this speech because it was given in Spanish, and the media prefers to play up silly things like Trump and a broken escalator and teleprompter. President Trump. Literalmente. Esto está sucediendo. La gente ya comienza a hablar, es el eco del discurso, no la gente que estaba sentada escuchándolo. Cuando comienza ese discurso a traducirse al inglés y la gente comienza a escucharlo, se vuelve tendencia. Ya está pasando. Ya está pasando. Era cuestión de algunos días para que el video del presidente Gustavo Petro, su intervención ante la ONU, se volviera tendencia en el mundo. Gente, tenemos un presidente líder mundial y eso nos debe orgullecer a todos. De esta manera doy por finalizado este video. Nos vemos hasta la próxima. Dios me los bendiga. Chao, chao.